Mi alma tiene sed de tu existencia, te alabo. Déjame alabarte, déjame amarte, conforme a tu palabra, Cordero Divino. La semana pasada hablamos y vamos a añadir algo más al tema, al título del tema. La semana pasada enseñamos bajo este tema que oye la voz de Dios. Pero ahora vamos a seguir enseñando bajo el tema, pero con otra cosa, con algo añadido. Hoy el título es casi lo mismo, lo único que se añade algo. Hoy vamos a enseñar bajo el tema, oye la voz de Dios y no la voz del hombre. Amén. Interesante, gloria a Dios. En la semana pasada, cuando arranqué esta predicación, arranqué con un ejemplo, que fue, ya esto de la semana pasada, no hay que escribirlo. El libro de los Hechos, estoy haciendo un resumen. Eso es la semana pasada, este viejo. En el libro de los Hechos, en el capítulo 12, como empezó, la semana pasada hablé, en el versículo 22, vemos que expliqué que el pueblo Herodes se viste de ropa real y se enaltece, como es la majestad de aquí arriba. Es el majestad del rey Rodeo. Y él cree que él es grande. Y cuando él se sienta en su trono, en su poder, él cree que el pueblo judío lo va a alabar. Pero el pueblo judío lo rechaza inmediatamente, porque ven en él que es lo que viene con voz de hombre. ¿Y qué dice el pueblo judío? No quiero voz de hombre, no queremos voz de hombre sino de Dios. No queremos voz de hombre sino de Dios. Amén. ¿Y qué pasó aquí? Dice la palabra de Dios que Dios escuchó la voz del pueblo. ¿Y cómo usted dice eso, hermano? Pero ahí está, dice que mandó un ángel y mató a Herodes y murió comido gusano. No escuchó la voz del pueblo. Tengo que preguntarse la más específica de usted para que usted entienda si la escuchó o no. La escuchó porque respondió. Claro. Le dijo sí, le respondió, mató al que estaba ahí pensando que era la majestad suprema divina. Dice, comió gusano, ahí no lo oyó un ángel con la muerte, ahí no murió, dice la palabra de Dios. Amén. Entonces, eso la semana pasada lo dije. Ahora, en esta semana, vamos a seguir, pero con añadiéndole, oye la voz de Dios y no la voz del hombre. ¿Qué pasa? Otra cosa que también debo darle a entender a la iglesia de Cristo y a la iglesia de Dios en Amsterdam, Holanda y en toda parte universal donde quiera que se encuentre. Dos cosas tengo que darle a entender a la iglesia. Número uno, es que la iglesia, gloria a Dios para siempre, tiene que saber quién es que habla. Ve, el tema es, oye la voz de Dios y no la voz del hombre. Amén. La iglesia tiene que saber quién habla, hermanos. Hermano, hay veces que la iglesia está escuchando voces, hermano. La iglesia está escuchando voces y dice que vienen de parte de Dios, hermanos. Bueno, voy a coger un ejemplo, hermano. Voy a arrancar con este ejemplo de la Escritura. Otra cosa que la iglesia debe tener en cuenta, la iglesia debe saber y distinguir cuál es la voz de Dios y cuál es la voz del hombre. Ahora usted me dice a mi hermano Ángel, ¿dónde está la voz de Dios? Mira aquí, mira ahí, mira ahí. La voz de Dios, mira ahí. Mira ahí, de Génesis, Apocalipsis, es la voz de Dios. ¿Usted quiere más? No hay más. Esto es todo lo que hay para usted y para mí. Alabado sea el nombre de Dios para siempre. Esto fue lo que dijo el Espíritu Santo que hay. Aquí no hay más nada para salvación. Escucha la voz de Dios. Dice, cuando oiga su voz, no endurezcáis vuestros corazones como hicieron vuestros padres que me tentaron en el desierto y no entraron a mis esposos. Dice la palabra de Dios. ¿A cuál esposo fue que no entró el pueblo judío? Esa es la pregunta mía. El sábado que es el séptimo día, que todavía está establecido en la creación de Dios. A ese esposo fue que no entró. Dígame, contéstame en la iglesia de Cristo. Al esposo celestial, hermano. Al esposo de la iglesia está esperando. Amén. Dice, no entrarán allí, no vendrán, no obrarán conmigo. No entrarán a mi esposo porque me tentaron, porque no oyeron mi voz. Amén. Ahora la iglesia que está tentando a Dios y no está escuchando la voz de Dios. ¿Entrarán en el reposo? La pregunta mía. ¿Entraremos nosotros en el reposo del Señor? No escuchando la voz de Dios, sino la voz del hombre. Jamás entraremos en el reposo del Señor Jesús y de Dios. Santo Dios para siempre. Gloria a Jesús. Mi alma tiene esa existencia, Señor. Y por eso quiero poner este ejemplo, arrancar con este ejemplo de la iglesia de Cristo Jesús.
Lo digo yo que me ha dado un poco de fuerza hoy. No hay mucha, pero me ha dado un poco. Para ver si puedo hablar un poco de este tema. Voy a coger este ejemplo. La iglesia, toda la voz que hoy dice que Dios le habló. Mano, Dios me habló. No, espérate. No es toda la voz que se oye. Es Dios que está hablando. No, hay que examinar las voces también. Como tenemos que examinar los espíritus, hermano. Como dice el apóstol San Juan en la primera carta, dice, probad los espíritus para ver si son de Dios. Amén. Que probemos, que examinemos los espíritus, probadlos. Le demos un test a los espíritus, a ver si son de Dios, una prueba, a ver si la pasan. Así nosotros tenemos que examinar las voces, hermanos. Hermanos, nosotros tenemos que examinar las voces. A ver si es de Dios, hermano. No porque yo esté orando, hermano. No es porque yo esté orando y viene una voz y sale de Dios, hermano. No, hermano. A veces no es de Dios. Yo creo que tenemos que distinguir, hermano. Tenemos que conocer la voz de Dios. Y yo le digo a usted dónde está la voz de Dios. Ya, en Génesis hasta Apocalipsis. Entonces tenemos que probar, examinar esta voz. ¿Cómo la probamos si esa voz de Dios? Si esa voz me habló, nunca me va a hablar cosas fuera de la Escritura. Porque dice el apóstol Pablo, nadie puede poner en Corintios, nadie puede poner otro fundamento, el cual es Cristo. ¿Ven? Entonces Dios no me puede hablar una cosa rara. La voz de Dios no puede hablar una cosa rara. Cuando Dios me habla, la voz de Dios tiene que ser dentro de la palabra de Dios, porque no es otro fundamento. El fundamento está fundado y desde el principio, como dice Génesis, principios, y Apocalipsis, revelación, para el juicio final, para los tiempos finales, para los que le esperan, a los que aceptan la marca y adoren la imagen de la bestia. Entonces ahora voy a coger, eso es lo que la iglesia no, toda la voz que la iglesia oye cree que es de Dios, y no es de Dios. Ahora, por eso que nosotros tenemos que distinguirlo. Voy a poner este ejemplo con Samuel. Este hombre llamado, este es un joven, dice un joven. Un joven puede ser 18, 19, 20, 21, 22, 23, eso puede ser un joven, 23 años, 23, 24, un joven puede ser esa edad. ¿Ves? No dice cuánta edad tenía, pero esa es la edad de una gente joven más o menos, ¿verdad? 25, por ahí más o menos, para abajo. Dice la palabra de Dios en 1 Samuel, es el primer profeta que Dios levanta conforme a lo que Dios cumpliendo ya, para que usted vea que todo es un bendito cumplimiento de la palabra de Dios. Que Moisés le dijo a su pueblo, a los israelitas, sus hermanos, Jehová levantará profeta entre vosotros como yo. Oye, como a mí, como me levantó a mí, levantará entre vosotros, o sea, su descendencia de vosotros. Y aquí se cumple. Se comienza a cumplir lo que ya Dios dijo a través, lo que Dios había dicho a través ya de Moisés, que iba a levantar profetas. No un solo, no Samuel, no, muchos vendrían bien entonces. Pero ¿cuál fue el primer profeta? El primer profeta fue Samuel, porque Israel fue gobernado por jueces que Dios estableció en el Antiguo Testamento. Ahí están los libros de los jueces. Los jueces hacían el papel como de profeta, no eran profetas, pero hacían como el papel, más o menos. Estaban ahí para dirigir a Israel, estaban ahí para reprender, para amonestar, para llamar, estaban para todo ahí, los jueces puestos, hasta que llegó el tiempo del cumplimiento de los profetas. Y ahora se llegó el cumplimiento. Este es el primer profeta que él llama, Samuel, el primer profeta levantado, y el primer rey ungido es Saúl, rey Saúl. Se entrena reyes y se entrena profetas. Alabanza no me dio para siempre. Amén. Dice así, entonces Samuel era un joven, como acabé de explicar. Vamos, dice la palabra de Dios. 1 Samuel 3, 13 hasta 10. Dice que el nombre de Jesús comienza. Y Samuel estaba durmiendo en el templo de Jehová, donde estaba el arca de Dios, antes que la lámpara de Dios fuese apagada. Todavía no se apagó la lámpara que estaba encendida de Dios. Dice que Samuel estaba donde Samuel estaba durmiendo en el templo, en la casa de Dios, al lado del arca. Todavía la lámpara del Señor que estaba encendida no se había apagado. Dice que antes que se apagara esa lámpara, todavía la lámpara no se había apagado, esa lámpara de Dios. Jehová llamó a Samuel y él respondió, heme aquí. Un asunto aquí. Él está respondiendo, heme aquí, pero él no sabe quién lo está llamando. Ahora tenemos la palabra de Dios. Él no sabe que esa voz es de Dios. ¿Entendemos? Él cree que lo está llamando
llamando, lo vamos a seguir más abajo. Su padre, Elí. Él cree, oiga, para que usted vea que tenemos que distinguir la voz de Dios con este ejemplo. Samuel y Elí tenían idea que era Jehová. Al principio no. Después Dios abrió su entendimiento de Elí, para que entonces se terminara de cumplir el llamado de Dios, concretar el llamado de Dios en Samuel. Ahora, ¿qué es lo que dice la palabra de Dios? Él está pensando, él dice, ni aquí, porque él está pensando que su padre, que está un poco más retirado, no sabemos la distancia, no podemos decir cuánto, pero está un poco más retirado de donde él está. Su padre, él cree que su padre lo está llamando, entonces, que su papá lo está llamando, dice, ni aquí, pero él no comprende que Jehová lo está llamando, él no ha podido distinguir la voz de Dios. ¿Ves? Ahora sabemos que esto como ejemplo para nosotros. Y seguimos aquí, dice la palabra, y dice, y concurriendo luego, dice, y concurriendo luego a Elí, dice, y corriendo luego, perdón, a Elí, dijo, heme aquí, ¿para qué me llamaste? Oiga, me fue corriendo de su padre y le dijo, ¿para qué me llamaste? ¿Ves que no ha sabido distinguir la voz de Dios y la voz de su padre? Él cree que es la misma voz que lo llama, la voz de su padre. Pero la voz que lo está llamando es una voz celestial, no es su padre, es Dios que le está llamando. Es el llamado de él como profeta. Y Dios le está llamando. El mismo llamado que Dios nos ha hecho a nosotros como ¿qué? Como predicadores de la palabra de Dios. Dios nos ha llamado a nosotros como ¿qué? Como evangelistas, para evangelizar las almas. Como Dios nos ha llamado a nosotros, por el cual es llamado a nosotros, para predicar y enseñar la justicia de Dios, no para vanagloriar ni jactarnos con vanagloria, con orgullo, sino para nutrirlo de esta sustancia espiritual, que es Jesucristo mismo. Dice que Jesucristo mismo es la imagen de Dios y la sustancia misma de Dios. Dice la palabra de Dios, lo dice el apóstol Pablo y el Espíritu Santo de Dios, el misterio revelado de la verdad. Entonces fue corriendo, dice que él fue, y corriendo luego fue corriendo hacia su padre, y entonces dijo, ven aquí, ¿para qué me llamaste? Le pregunta a su padre, dice. Y Elí le dijo, yo no es llamado, vuelve y acuéstate. Y él se volvió a acostar. Volvió y se acostó. Dice, y volvió y se acostó. Dice, bueno, entonces vamos a lo más para abajo. Aquí está lo interesante. Él piensa que la voz que lo está llamando lo está distinguiendo, hermano, no sabe. Y no sabe, no tiene luz espiritual, no tiene la luz todavía. La luz no está llamando, perdón, no se digo todavía, el entendimiento. Gloria a Dios para siempre. Dice así. Amén. Y Jehová volvió a llamar otra vez a Samuel. Levantándose, Samuel, dijo Elí, vino a Elí y dijo, heme aquí, ¿para qué me has llamado? Y él dijo, hijo mío, yo no te he llamado, vuelve a acostarte segunda vez. No ha comprendido el profeta Samuel, no ha entendido el profeta Samuel, no ha sabido discernir las voces, la voz que lo llama. La iglesia tiene que discernir la voz que habla. Ahora la iglesia no puede estar que yo estoy orando a Dios, yo estoy en ayuno y Dios me habló. No, sabemos que estamos luchando no contra carne, no contra sangre. Los espíritus, la hueste de las legiones celestes, terrenales aquí, no celestiales, sino terrenales. Esa es la palabra en Efesios. Y esos van a tratar, que fue lo que el apóstol Pablo le dijo dice la palabra de Dios a ese judío llamado Bar Jesús. Y su nombre está traducido en otro, ahí no sé cuál era su nombre. Se llama Elí, que es fue el traducido. Va Jesús. ¿Qué fue lo que le dijo? Que estaba el espíritu inmundo en él dentro del enemigo. Dice, ¿hasta cuándo vas a querer torcer los caminos rectos del Señor? Él quiere siempre desviarlos a usted y desviarme a mí. Él va a querer siempre traer confusión. Él siempre va a querer introducir su voz. Pero entonces me dice, hermano, ¿y por qué Dios permite eso? Usted me puede hacer esa pregunta. Usted me dice, ¿por qué Dios permite eso? ¿Por qué Dios permite eso? Sí. Porque el hombre espiritual, Dios permite estas cosas, porque nosotros mismos, dice la palabra de Dios, que si el enemigo tentó a Jesucristo, al Señor de nosotros, óigame, que él sabía que era Jesucristo, ¿usted no sabía? Él sabía que era hijo del Altísimo. Él lo sabía. Porque fue él que lo echó de allá,
Fue a reyes de Daniel. Ahí está, revelado. No, eso no es invento, ¿no? Dice que Daniel le salió a Jesucristo y le mostró dice que la batalla en el cielo, que tuvo constantemente más días y días, la batalla allá arriba. Dice Jesucristo a Daniel, cuando le sale, ahí está, reyes de Daniel eso. Y le dice, dice, nadie me ayudó porque se rebeló contra mí el príncipe de Persia. Ahí, un momento. ¿Pero cuál de Persia? ¿El de la Persia viva la natural o la que está amante? Está hablando de Canichane, que se rebeló contra Dios. ¿Y hay alguien que puede rebelar Canichane contra Dios? Nadie. Que no perezca. Y él está hablando que se le puso el príncipe de Persia, de aquí en la tierra. De aquí en Polanía. Pero si no está entendiendo eso, no está entendiendo eso. Dice, y nadie me ayudó sino Miguel, vuestro príncipe. O sea, el príncipe de Israel. Miguel. Vuestro príncipe. ¿Ves? Nadie me dice eso. Entonces, ese mismo fuego lo echó él. Que lo tiró para acá abajo. Usted, que no lo conoce. Lo conoce más que usted, más que yo. Y si él tentó a él y quiso confundirle el camino a Jesucristo, no lo va a querer hacer con nosotros. En Hebreo dice que siendo él tentado, sin tener razón con nada, con un tipo de mal, que fue tentado a la última a nosotros. ¿Qué hace cosas? ¿Para qué? Porque Dios, estas cosas que pasan y Dios las permite, pero que Él no nos puede engañar a nosotros si nosotros no vamos y oímos la voz de Dios. Y el Señor dice, vayan a excluir mi voz, y la voz de Dios es la Escritura. Amén. Gloria sea al Señor. La palabra dijo que le dijo que se volviera a acostar. Dice, Jehová volvió a llamar otra vez a Samuel y le dijo, levántate, y Samuel vino. A él le dijo, heme aquí, ¿para qué me has llamado? Y él dijo, hijo mío, no te he llamado. Vuelve a acostarte, lo digo esto, pero vamos abajo, gloria a Dios. Ahora vamos un chico para abajo. Gloria a Jesús, Señor, para siempre. Gloria a Jesús. Entonces le dice, oiga, es interesante aquí. Vuelve otra vez y dice, hijo mío, me está acostando, no te llamando. Ve, Samuel no sabe que no está llamando. Samuel piensa que la voz, así nosotros pensamos también que la voz de Dios. Samuel pensaba que la voz de su padre lo estaba llamando. Ve. Pero a veces nosotros pensamos que la voz de Dios a veces. Y no es la voz de Dios, Y la oímos pensando, pero no es la voz de Dios, y pensamos nosotros que es la voz de Dios. ¿Cómo? Entonces dice así, y Samuel no había, oigan aquí por ver lo interesante. Pongan ese asunto, la luz lo está llamando, pero todavía no le ha producido el sentido, el entendimiento, para saber y conocer el llamado porque lo están llamando, que no es su padre Eli, sino es el Rey de Reyes, Señor de Señor, que lo está llamando como profeta de Israel. ¿Sabes qué profeta? Gloria a Dios, santo Dios, santo Dios. Aparte de que era un profeta, era un juez, Samuel también, ¿tú todavía? Era uno de los jueces también, Samuel. Parte del profeta. Samuel gobernó y el pueblo dice que el pueblo lo quería. El pueblo quería, porque Samuel estuvo siempre ahí, encima del pueblo judío. Dice la palabra que cuando Samuel ya no está, fallece, se va con el Señor. El pueblo lamenta la pérdida porque quería ese profeta. Lo amaba, porque aparte de ser un profeta también estaba ahí como un juez para él. Amén. Gloria a Dios. Santo es Dios para siempre. Y ahora quiero que dice, y Samuel no había conocido aún a Jehová. Póngase aquí lo que dice aquí. Y Samuel no había conocido aún a Jehová, ni la palabra de Jehová le había sido revelada. Él no sabe distinguir, hermano, la voz. Él no ha conocido, no es que no sabe que es Jehová, Dios su Padre. Él sabe que es Jehová, el Dios su Padre. Pero él no ha entendido, él no ha comprendido cuál es la voz que lo llama. Dice la palabra de Dios que todavía no ha sido ¿qué? Que todavía no han sido concedidos aún. Dice que todavía no han conocido a Jehová, ni la palabra de Jehová le ha sido revelada a Samuel. Dice, y Jehová pues llamó la tercera vez a Samuel, y él se levantó y vino a él. Y dijo, heme aquí, ¿para qué me has llamado? Entonces dice, entendió Elí que Jehová llamaba a joven.
¿Sabe qué Dios le dice? Soy yo. Entonces, ¿qué le Dios le dice? Y le quita, porque Dios que le puede quitar a usted la ceguera. Dios que le puede dar el entendimiento. Y le da el entendimiento de Elí era un sacerdote. Conocemos a Elí, que era un sacerdote que administraba, que conocemos la bendición de los hijos, que son otros hijos que tuvo, cómo cometieron abominación en las cosas sagradas y no tenían respeto, las cosas eran profanos. Entonces esa es la palabra que entonces él entiende ahora que es el llamado, que lo han llamado, que lo está llamando Jehová. Llama al joven, o sea, al joven Samuel, lo está llamando Jehová para ser profetas. Entonces aquí arriba dice, gloria a Dios. Santo Dios para siempre. Bendito sea Jesús para siempre. O sea, nosotros tenemos que tener cuidado y saber distinguir qué voz es que nos está llamando. Sí, entonces dice, y sigue más abajo, dice, y Samuel se acostó en su lugar. Elí vuelve otra vez, le dice, y le dijo lo despide, le dijo que vuelva otra vez de nuevo. Y le dijo, aquí arriba dice que Elí le dijo a Samuel, vete, dice, ve y acuéstate, dice María, y si te llamare, dirá, habla Jehová, porque tu siervo oye. Así se fue Samuel y se acostó en su lugar. Que Elí le dijo, que no me dijo arriba, lo había brincado un pedazo, de que leía ahora. Elí le dijo, porque ya él entendió que el llamado era celestial, vino del Padre Celestial, del Dios Todopoderoso. Y Elí le dice a su hijo, le dice, mira, vete y acuéstate. Y si te llamare, dirás, habla Jehová, porque tu siervo oye. ¿Cómo es? Le dirás, habla Jehová, porque tus siervos, ¿qué? Oye. ¿Y qué es lo que oye? Su voz. Aquí está tu siervo. ¿Para qué? Para escuchar tu voz. Y tu voz significa tu voluntad. Para hacer lo que tú mandes, mi Señor. Amén. Entonces la palabra dice, y vino Jehová y se paró y llamó llamó como las otras veces. Samuel. Ya Samuel está adiestrado por su papá. Ya no va corriendo por su papá, me llamaste, padre, no. Ya sabe que ya entendió ahora. Dice, entonces dice la palabra de Dios. Cuando llama Jehová dice, Samuel. Entonces Samuel dijo, habla porque tus siervos oyen. Hermano, la tercera vez él no pudo entender que la voz era la voz de Dios. Hasta la tercera vez que Dios le hace entender al padre allí, no soy yo que estoy llamando. Entonces el padre le da una instrucción, el hijo introduce lo que tiene que hacer cuando Jehová vuelve a llamar. Amén. Ven que nosotros vemos que aquí vimos 3 veces fueron llamados y no supo distinguir la voz. Él pensó que era la voz de su padre Elí. Así nosotros pensamos que es la voz de Dios. Y no nos saca de él. No nos saca de él, nos quedamos ahí. ¿Por qué? Porque nosotros no queremos nosotros irnos a la palabra, a las escrituras, irnos allí a reflexionar a las escrituras, irnos allí a meditar en ellas y poner nuestro corazón a meditar en la palabra de Dios. Entonces estos son un ejemplo. A veces hay muchos que dicen, no, Dios me habló y no lo saca nadie. Y no, ¿por qué es lo que pasa? Mire, lo que pasa es que el espíritu que dentro, le digo a usted, el espíritu que dentro de mí, la protección, Dios te protege en todos sentidos. Dios te guarda con la fuerza de las tinieblas y también te guarda contra la fuerza de la terrenal. Lo que se quiere levantar contigo, lo que te sonríe, pero tú no sabes que son tus enemigos y te quieren hacer daño, Dios te guarda. Dios está ahí para guardar. Porque tú no te das cuenta del mal ni del peligro. Dios siempre está ahí para guardarnos del peligro del mal. Dios nunca nos ha desamparado de nosotros. Ahora, nosotros que tenemos que saber escuchar a ver cuándo es la voz de Dios, porque a veces el enemigo confunde. ¿No es el apóstol Pablo que el enemigo se disfraza como ángel de luz? Por la voz celestial. La voz se vería como la voz de Dios. Amén. Entonces distinguir si cuando es Dios que nos está llamando o cuando es la voz del hombre que yo estoy siguiendo o es la voz de Dios. Es distinguir, hermano. Dios quiere que nosotros distingamos hoy que oigamos la voz de Dios, pero no la voz del hombre. Isaías 50:10. Miren lo que le pasó a Israel.
Israel comenzó muy bien oyendo la voz de Dios, pero después no quiso más. Fue muy poco que duró por el buen camino, según las Escrituras. Porque desde que, bueno, según las Escrituras, duraría tan poco que desde que lo sacó Dios de Egipto, desde que Dios lo sacó de Egipto comenzaron a revelarse a Dios. Mire, para que usted vea, hablando por las Escrituras. Y desde allá comenzaron a blasfemar de Dios. Y a decirle a Dios, para decirle a Moisés, dejándose a Moisés, claro. Porque Moisés Moisés era que lo estaba guiando después del Señor. Ahí va donde Moisés que hace, donde Moisés gritaba, y Moisés ya cargado de esta gente, con ellos, de esta gente desobediente. ¿Para qué nos trajo el Señor aquí? Para hacernos, para que nosotros muramos en este desierto y vuestros hijos sean presas, ¿ven? O sea, presas de los animales, de las bestias. Oye, que blasfemia contra el Señor. O sea, que dijo el Señor que todo el tiempo él tendió la mano porque un pueblo fue rebelde contra él. O sea, que duró poco tiempo, pocas veces en los caminos del Señor, según las Escrituras. Fueron muchas veces que se salió y volvió Dios y lo recogió. ¿Cuántas veces, lo mismo le digo a usted, cuántas veces nos perdona Dios a nosotros? Usted no lo sabe, yo tampoco ve. Bueno, para que nosotros tengamos cuenta de esto. Entonces, lo que dice aquí, Isaías 50 le dice, ¿quién hay entre vosotros, o sea, entre ustedes, que tema a Jehová y oye la voz de su siervo? ¿Quién entre ustedes, israelitas, judíos? Oye, ¿quién? No se sabe quién, pero ¿quién hay entre ustedes que tema a Jehová y oiga la voz de su siervo? O sea, oiga la voz de su siervo, que sí, la voz de los profetas. Amén. De su siervo los profetas, ¿lo que quiere decir? Gloria a Dios. Amén. Entonces, hermano, dice la palabra de Dios, el que anda en tiniebla carecerá de luz. ¿Ves? El que anda en tiniebla no tiene luz. Tiene que estar escaso de luz, claro que sí. Confía en el nombre de Jehová y apóyate en su Dios. ¿Ves? Eso es lo que Dios le está diciendo al pueblo judío a través de su siervo profeta, a su siervo los profetas, a través de su siervo profeta Isaías, Jeremías, Samuel, Ezequiel, Joel, Malaquías, David, Proverbios de Salomón. Todo eso, los profetas, los siervos de Dios. Dice la palabra de Dios que confíe en el nombre de Jehová y apóyate en su Dios. No, ¿qué es lo que quiere decir Israel? No vaya en pos de estos ídolos. No vaya en pos de esta fornicación espiritual. No, que aparte confíen en el Dios de Dios, en Jehová su Dios. Porque los ídolos no van a salvar a nadie. Porque son hechos por mí, están muertos igual que yo. O más muertos que yo. Yo que sé, hablo el camino, porque ellos, dice la palabra de Dios que ellos no pueden hablar, ni tampoco caminar, ni palpar. Sí, no puede. Alabarse no yo, para siempre. O sea que yo, aunque sea, puedo moverme, puedo hablar y puedo palpar. Por la misericordia de Dios nosotros podemos hacerlo. Entonces, vemos nosotros que Dios comenzó y mandó la advertencia de lo que venía, el juicio de Dios sobre ellos, porque ellos no estaban escuchando la voz de Dios, sino la voz del hombre, de los falsos profetas. Amén. Dice la palabra de Dios, los falsos profetas que le profetizaban prosperidad, victoria a los reyes, progreso. Eso es lo que ellos estaban creyendo. Eso no era la voz de Dios. Pero eso no decía que era un profeta de hoy. Es por eso que el pueblo cree. El pueblo estaba creyendo, porque es más fácil creer la mentira que la verdad, porque la mentira a la verdad no tiene sacrificio. Pero sí tiene grandes consecuencias cuando se descubre. Si viene sobre mí grandes problemas, grandes tragedias, viene sobre mí bastante preocupación, bastante inquietud, bastante todo. Pero es más fácil porque la mentira siempre está acomodada. La verdad no. Amén. Santo Dios para siempre. Vamos a seguir más abajo, bajando un poquito más abajo para seguirlo. Gloria a Dios. Bendito sea Dios. Oh, creo que me fui mucho. Santo Dios. Bendito Dios para siempre. Gloria a Dios. Ah, no, ya se lo leí, me subí para arriba y no me di ni cuenta. La base no me dio para siempre.
Aquí más abajo un poquito, gloria a Un Dios. poquito más abajo. Santo Dios para siempre. Bueno, Mateo, San Mateo dice, San Mateo 23, 23 hasta el 39. Bueno, nosotros conocemos un poco lo que era la historia de Israel en los tiempos de Jesucristo, o antes de venir Jesucristo. Ya la estamos examinando y estudiando aquí, la desobediencia que ellos tenían. Mateo 23, 23, que ellos tenían estos son los descendientes de los padres estos son los hijos de los padres que sacó Dios de Egipto. O sea, ellos vienen de esa descendencia, ellos vienen de esa raíz, ellos vienen de esa familia. Pero ¿qué están haciendo ellos? Peores que hicieron los padres de ellos en el Antiguo Testamento, con los profetas. Peores. Están haciendo en el Nuevo Testamento. Pero estos escribas y fariseos tienen congregaciones, pero se llamaban sinagoga, lugares donde se congregaban. Como no se le llama a nosotros, decimos, bueno, yo voy, aunque la iglesia somos nosotros, pero siempre decimos así, voy para la iglesia, pero la iglesia somos nosotros, claro, siempre se dice esa palabra. Tenemos un lugar, un sitio, donde sea, donde congregarnos. Ellos tenían un lugar para congregar. Pero era la voz de Dios que estaba escuchando el pueblo judío con estos hombres. Era la voz de Dios que ellos escuchaban, no, dice que no era la voz de Dios, que era la voz de ellos, la voz de hombres. Pero el pueblo judío pensaba que sí, que estaba escuchando la voz de Dios, hasta que llegó el Cordero con la palabra de verdad. Dijeron, y se maravillaban de su doctrina, porque enseñaba con autoridad, y no como los escribas ni los fariseos. Había distinción, porque aquí está la voz de Dios en el Cordero divino, y aquí en los fariseos está la voz del hombre. Amén. ¿Qué es lo que la iglesia debe distinguir? El mismo ejemplo que cogí con el profeta Samuel. Cogí el ejemplo con el profeta Samuel, explicando el ejemplo de que el profeta Samuel pensaba que era Elí, su padre, que lo estaba llamando, y no podía distinguir, no podía percibir nada, que era la voz de Dios. Y aquí vemos los hijos, estos son los hijos de los de atrás, de los antiguos del camino. Estos son los hijos, cuando Jesucristo viene, esa es la iglesia. Estos son los mismos, de la misma genética, de la misma genética judía, son los mismos. Lo que pasa es que ya los padres de ellos no existen, como nosotros. Mañana nosotros vamos a desaparecer, pero queda nuestra descendencia. Y nuestra descendencia sigue entrando, ya usted no existe, pero siguen entrando. Entonces, después siguen entrando la primera, cuarta, quinta, séptima, octava, novena, y sigue así a generación. Ya usted no existe más. Pero ya todo viene de ahí. Y entonces, ¿qué es lo que están trayendo? El mismo que la misma raíz amargura que brotaban en ellos, porque no querían la voz de Dios, es la misma letra. Dice Jesucristo, ay de vosotros, escribas y fariseos, hipócritas, ¿ves? A los que estaban enseñando, a los que se llamaban rabinos, maestros. Porque diezman, dice, porque diezman la menta y el comino, la menta y el eneldo y el comino son hierbas, o sea, menta y eneldo son hierbas, el comino. Y dejad lo más importante de la ley. Ellos seguían dando el diezmo, diezmaban, llevaban hierbas también. No solamente se daba el grano, ni de la tierra, no sé, también se daban hierbas, menta, hierbas, o sea, se diezmaba también. Jesucristo lo especifica claramente, dice que son que hipócritas. Dice, el ay, sabemos que si nosotros vamos a Apocalipsis, encontramos en Apocalipsis casi todas las cartas de Apocalipsis, no todas, pero casi todas las cartas donde comienza el juicio, dice, ay de los moradores de la tierra. Amén. El ay significa juicio, castigo, destrucción. Dije, dejan lo más importante, a eso es lo que nosotros se aparta de lo más importante de la ley, la justicia, la misericordia, la fe. Esto era necesario hacer, sin dejar de hacer aquello. Ellos podían dar siguiendo el diezmo que fue establecido en la ley de Moisés. Ellos podían haber seguido dando, dijo Jesucristo. No era que no, porque Jesucristo no vino a tocar nada. Jesucristo todavía está vivo. Y si Jesucristo está vivo, las cosas tienen que continuar como están. Amén. El cambio viene. ¿Cuándo es que viene el cambio? ¿Cuándo es? ¿Cuándo es que entra el cambio? ¿Cuándo es que entra en vigencia la promesa? Yo quiero saber eso cuándo. Cuando Jesucristo viene, ¿no? Cuando resucita. Cuando Jesucristo muere. Sí. Entonces sí. Dice la palabra de hoy.
Mientras Jesucristo estaba vivo, tú no puedes decir, no, en esto ya, porque yo soy el Hijo de Dios, y era yo que lo mandé a hacer. No, jamás, porque la ley está viva, gloria a Dios, la ley está en vigencia. Jesucristo no puede quebrantar la ley de Moisés, porque fue Jesucristo que la dictó. Gloria a Jesús para siempre. Y Dios no puede quebrantar su palabra jamás. Que Dios no es hijo de hombre para que dice la palabra. No eres hijo de hombre para que mienta ni carne ni sangre, para que te arrepientas, Jehová de los ejércitos. Dice la palabra de Dios, guía de ciego, oiga, guía de ciego, que coláis el mosquito y tragáis el... Porque eso es lo que estamos haciendo nosotros ahora mismo. O sea, lo que a nosotros nos conviene, lo que nosotros nos encontramos más fácil, eso es lo que nosotros aprobamos. Y eso es lo que nosotros enseñamos. Eso es lo que nosotros hablamos. Pero la verdadera palabra, la voz de Dios, no. Dice, gloria a Dios para siempre. Vamos un poquito más arriba. Santo Dios. Dice, un poquito más arriba. Dice, sí. Coláis el mosquito y traigáis el camello. Aquí lo que le digo a usted. O sea, que ellos estaban haciendo, como estamos haciendo nosotros ahora mismo. Nosotros enseñamos y hablamos la palabra de Dios, pero no la hacemos. No es la voz de Dios, es la voz del hombre. Entonces nosotros aprobamos, y decían ellos. Ellos ponían y hacían lo que ellos querían. Bueno, como una de las cosas que ellos hacían por los padres de ellos era la tradición de no comer con manos sin lavarse. Dice la palabra de Dios por ahí. Pero ellos lo que dice la palabra de Dios, ¿qué es lo que hacen ellos? Dice, ellos lo que hacen, piensan que están haciendo la cosa bien. Pero eso es lo que estaban guiando allá en Israel. Eso era lo que estaban dirigiendo en Israel. Con que Jesucristo está hablando, se está diciendo, Jesucristo, tenemos que ver también, porque nosotros tenemos que ver algo. Nosotros tenemos que ver que cuando Jesucristo se está dirigiendo al pueblo totalmente, a la multitud judía, o cuando Jesucristo estos son judíos también, sí, son fariseos, son judíos, y quiere fariseos. Pero cuando Jesucristo se está dirigiendo a la cabeza, lo que estaban dirigiendo. También tenemos que comprender eso para saber. Entonces aquí se está dirigiendo ¿a quién? A las cabezas que estaban dirigiendo, y estaban ellos ciegos. Pero ¿qué dice la palabra de Dios? ¿Ve lo que dice aquí? Dice la palabra de Dios, Señores. Hay de vosotros, escribas y fariseos, hipócritas, porque limpiáis lo de fuera del vaso y del plato, pero por dentro estáis llenos de robo y de injusticia. Ve, igual que dice la palabra en Pedro, dice la palabra en Pedro, o no en Pedro, no, en Timoteo, donde dice el carácter de los últimos días. Creo que es un Timoteo, que habla de los caracteres de los últimos días. ¿Qué dice que? ¿Tienen apariencia de qué? Dice, tienen apariencia de que de piedad. Oiga lo que dice. Pero niegan con la eficacia de Dios, con las cosas que ellos hacen, niegan lo que ellos aparentan ser. Entonces aquí, Jesucristo le dice, ellos usan andar bien santo por fuera. Primero. Con vestidura que se ponían, su vestidura farisea, su vestidura que usaban, por ejemplo, con su vestidura con su fleco y todo. Una vestidura que diga, no, mira, este es un santo de Dios. Ve, este es un santo de Dios. Ve, ellos pensaban, es de Dios. Jesucristo dijo, hipócritas de ustedes, porque ustedes están limpiando el vaso por fuera y lavando el plato por fuera. Hipócritas. Dijo, y entonces ahora sí le dijo hipócritas, porque no sabían qué eran. No eran hipócritas. Cuando usted sigue un hipócrita, ¿qué usted es? Otro hipócrita. Cuando usted sigue un ladrón, ¿qué usted? Otro ladrón. Porque si usted no roba, dice, no robo, no fulano, no te equivocaste. Si tú tienes hambre, tú que comer. Pero anda contigo, no, porque yo soy ladrón. No quiero que me confundan. ¡Ven! No quiero que me vengan a confundir viéndome contigo. Gente seria que me tienen a mí quizás por gente serio. Y de que lo vengan andando con yo soy fulano más serio, pero ¿verdad que? Señores, fulano me ha dado con la boca abierta. Estoy perplejo, no podía hablar. Pues fulano, pero que es delincuente. ¿Pero por qué usted está asegurando que usted no ha hecho nada malo? Porque usted está aquí caminando con él. ¿Está de acuerdo? Que no se ponen de acuerdo. No pueden andar juntos. Claro. Son
No tienen que estar de acuerdo. Para poder andar juntos tenemos que estar de acuerdo. Dice la palabra de Dios, si no, no podemos andar juntos, porque si no estamos de acuerdo, nos pasamos una cosa de Babel, usted coge para el sur y yo para el norte. Usted no yo para siempre. Amén. Dice la palabra de Dios que ellos procuran limpiar, pero por fuera, limpiar el vaso por fuera y del plato, pero por dentro está lleno de qué, de robo y de injusticia. Fariseo ciego, limpiar primero lo de dentro del vaso y del plato. Amén. Para que también lo de fuera sea limpio. Ahora, Amén. una pregunta. Está hablando de plato y de vaso. Vamos para la cocina entonces. Vete, mujer, a fregar. Vete a limpiar el plato que está sucio. Vete a limpiar el vaso que está sucio. ¿Cuál es el plato o el vaso que el Señor me manda primero a limpiar por dentro? Bueno, el corazón, porque de ahí demanda los homicidios, dice Jesucristo. De ahí demanda toda hechicería, toda idolatría. De ahí demanda, dice Jesucristo, toda envidia, todo celo, todo homicidio, todo adulterio. Se sigue hablando más para la gloria de Dios. Aleluya. Limpia tu corazón, dice el Señor primero. ¿Cómo limpio mi corazón, hermanos? Dígame, ¿lo puedo limpiar yo mismo? No puedo. ¿Lo puedo curar yo mismo? No puedo. Entonces, ¿cómo se limpia mi corazón? ¿Cómo que tengo que limpiar mi corazón? Diciendo, aceptando a Jesucristo. Primero es aceptando que soy pecador y que estoy arrepentido de todos mis pecados, de todas las cosas malas, y quiero un cambio, una vida nueva, que Cristo entre a mi vida como único Salvador. Amén. Y entonces lo de ahí lo queda limpio. Ese es el primer proceso, y permanecer ahí. El otro proceso es, hermanos, es comenzar a limpiar entonces lo de afuera. Pero primero de adentro. Entonces tú dices, bueno, pero si yo antes usaba como yo, que usaba mi padre, ¿no? Digo, no, ya no me lo puedo poner porque donde yo llego, con un paño puesto no me representa a lo que yo digo que soy, ¿ves? Entonces tenía un garito, no lo va a negar, tenía un garito también, que no todavía convertido lo tenía. A lo mejor no lo digo para siempre, que tú no de hombre, tú de Dios. Y me gustaba también, porque es una cosa la carne que le gusta, voy a decir que no me gustaba. Por la mentira, ahora eso no soy hipócrita, hermanos. Me gustaba porque a la carne le gustaba. Entonces ya tenía que limpiar esas cosas por fuera. Pero lo principal estaba limpio aquí, hermano. Lo primero, los fariseos andaban con vestiduras resplandecientes, con vestiduras santísimas de santidad. Que lo veían, dice la palabra, con los filos de aquí, la vestidura de ellos, era vestidura. Ya usted sabe, pero ustedes son unos hipócritas, usted es tan sucio, usted es tan contaminado, usted está lleno de robo y de justicia por dentro, su corazón no se ha arrepentido a Dios, porque usted se ha desviado de la palabra de Dios. Usted no quiere oír la voz de Dios, sino la voz de sus padres, siguiendo tradiciones de ellos. Aleluya. Dice que limpiemos primero el vaso, que el vaso dice que hay que limpiarlo primero y el plato por dentro, o sea, nuestro corazón primero. Dice la palabra de Dios, ay de vosotros, escribas y fariseos, hipócritas, porque sois semejante a sepulcro blanqueado, que por fuera a la verdad se muestran hermosos, más por dentro están llenos de huesos y de muertos y de toda inmundicia. Ahora, porque como ejemplo un sepulcro, una tumba, como nosotros decimos, donde se entierran los muertos, cementerio. Por ejemplo, el Nietzsche, como dicen, ¿no? Que le hacen. Dicen, mira, a mucha gente dice, pero qué bonito se ve el Nietzsche. Mira que bien te hace Nietzsche, bien te llevadito. Está de llevadito, no está cultivo de hierba, porque hay cementerios que no dan mantenimiento. Usted lo ve, que hay cementerios que están abandonados. Estamos hablando de nuestros países, porque aquí no. Aquí tiene que dar mantenimiento por la ley. Entonces, hay cementerios que no tienen, que están así abandonados, pero hay tumbas de familiares que se encargan de mantener toda la tumba por pintaditas, como tú sabes, la pintan de blanco, pero después, como a través de los tiempos, como está afuera, la pintura vuelve otra vez y se pone fea. Y entonces, usted dice, pero mira qué bonita está esa tumba, mira, para tu dueño, a veces mucha gente dice que no se mete, porque se ve muy limpia, muy resplandeciente por fuera, pero la tumba por fuera, muy limpia y muy resplandeciente, pero por dentro, ¿qué tiene?
muerto, hueso lleno de hueso, de podredumbre, gusano de todo. Así somos nosotros. Cuando nosotros no estamos oyendo la voz de Dios, estamos muertos, llenos de podredumbre, llenos de gusanos, estamos muertos. Y aunque andamos bonitos por fuera, y aunque por fuera aparentemos de que tenemos la luz, no tenemos a nadie. Porque la luz no sale, la luz no viene de afuera, de adentro. Entonces la palabra dice que aparentan ser lo que no son, pero que estaban escuchando la voz de ellos y no era la de Dios. Entonces ellos, también aquellos que lo escuchaban, estaban llenos de qué? Llenos de qué? Llenos de inmundicia también, igual que ellos. Así también vosotros por fuera, la verdad, os mostráis justo a los hombres. Porque una falsa apariencia, hermano. Ustedes, por fuera, la verdad, mostráis justo a los hombres, pero por dentro estáis llenos de hipocresía y de iniquidad. Eso es lo que pasa ahora. Lo mismo que le dije en Timoteo, que dice que tiene apariencia de piedad. Tiene apariencia, no es la piedad, no es la verdadera palabra, sino tiene apariencia. Entonces dice la palabra, dice que también, dice la palabra, que también vosotros dice que porque fueron a la verdad dice que a la verdad os se muestran por los hombres, hacen, eso se llama hipocresía, fingir. Una persona que finge ser lo que no es un hipócrita. Cuando usted viene siendo un siervo de Dios cristiano, usted no lo cumple como el Señor, usted es un hipócrita. No soy yo, ¿eh? Cuando yo no cumplo como manda el Señor, cumplo con la palabra de Dios para enseñar las escrituras como Dios, Señor, que no piense mal lo que está escrito, porque esa es la voz de Dios. Yo soy otro hipócrita también. Bueno, eso no tiene que ver, que usted y yo, ¿no? Cualquiera. Gloria a Jesús para siempre, hermano. Amén. Y entonces eso es lo que tenemos que distinguir, hermano. Nosotros, dice, sigue aquí más abajo sobre los fariseos. Hay de vosotros, escribas y fariseos, porque edificar, óigame aquí para que usted vea. Hay de vosotros, escribas y fariseos, importa, porque edificáis los sepulcros de los profetas. Y, oiga, ellos lo hacen, ellos edifican, ellos están ahí, pero ellos dice aquí, dice, y adornar los monumentos, los justos, ellos reconocen. Y lo reconocen que eran profetas de Dios. Pero sin embargo, no sirve de nada yo reconocerlo y no obedecer la voz de Dios. No reconoció a nadie, me quedo igual. Está aquí. Y decir, si hubiésemos vivido en los días de nuestros padres, oiga lo que dicen los fariseos, están en conciencia. Y ustedes dicen, porque el Señor sabe su corazón y su pensamiento. Y ustedes dicen, y decir, si hubiéramos vivido en los días de nuestros padres, ¿qué quiere decir ahí? De nuestros padres, no habíamos sido sido su cómplice en la sangre de los profetas. Oye, hermano, pero yo no estaba, pero están cómplices, porque los padres de ellos hicieron. Dice que si ellos hubieran estado vivos en el tiempo que estaban sus padres de ellos ahora no habían sido cómplices de la sangre que los padres de ellos mataron a los profetas. Como dijo el Señor, Jerusalén, Jerusalén, tú que la muertes a los profetas, cuánto quise juntarte como la gallina para ponerte debajo del asalto del Todopoderoso, y no quisiste. ¿Cómo no te hablando de la gallina? ¿Está hablando de la gallina? Está cogiendo el ejemplo, usted ve la gallina como coge los pollitos debajo del asalto y lo baja ahí no protege. Ningún mal puede entrar ahí. Está la gallina ahí. Los pollitos ahí abajo ellos. Abajo está la gallina. Y la gallina ahí con los ojos pelados. Pero no quisieron. Dice la palabra. Dice, así que da testimonio contra vosotros mismos. Entonces usted dice, usted está dando testimonio contra ustedes mismos. Está reconociendo, contra vosotros mismos. De que sois hijos de aquellos que mataron a los profetas. Ah, bueno. Aleluya. Son hijos de aquellos que mataron a los profetas. Y su dijo, esa sangre también, de su padre que mataron a los profetas, también le manda sobre vosotros. Pero esas cosas, hermano, porque por eso que le digo a usted, que había cosas que Jesucristo tenía que venir. Pero por muchas de las razones, ¿cuáles de ellas las razones que Jesucristo tenía que venir? Entonces usted me dirá, oye, pero ¿cómo puede ser posible si Jesucristo está aquí? Y Jesucristo viene a perdonar. Claro que sí.
Pero cuando Jesucristo está hablando con ellos, Jesucristo está vivo. Jesucristo todavía no ha muerto. Entonces Jesucristo está reprendiendo a ellos, la incredulidad de ellos. Y le está reprendiendo a los fariseos la misma obra mala que hicieron los padres de los profetas. Ellos también lo siguen haciendo. Porque ellos no quieren escuchar la voz de Dios, sino la voz del hombre, parece. Y cuando usted quiere, mire, hay caminos, como dice el libro de Proverbios, que para el hombre le parecen bien, pero son caminos de qué? Camino de muerte. Bueno. Pero al hombre le parece bien, ¿verdad? Dice, vosotros también llenad la medida de vuestros padres. Oye, ustedes hacen lo mismo. Pero mejor digo, ustedes son los mismos. Hacen las mismas obras malas que decir. Llenar la medida que si ustedes hacen las mismas obras malas que vuestros padres. Con asunto. Que a veces la palabra, por eso que tenemos que distinguir, porque a veces se refiere, cuando habla de vuestros padres, no se refiere a veces como se está refiriendo ahora. Se está refiriendo ahora, claro, a lo que salieron de Egipto, a lo que desobedecieron a Dios. Está refiriendo al pueblo judío. Pero hay veces que dice, habla de vuestros padres, cuando Dios se refiere en otra ocasión. Y como dice las promesas a vuestros padres. Entonces ahí entra, cuando habla de vuestros padres, y con la misma, como habla aquí vuestros padres, pero tenemos que distinguir vuestros padres, de qué padre está hablando. Porque cuando el Señor le habla a ellos en otra parte, le dice, mira cómo vuestro padre Abraham obedeció a Dios. Obedeció a Dios. Entonces aquí los padres que está hablando no es de Abraham, porque Abraham no se rebeló contra Dios, ni se rebeló Isaac, los patriarcas, ni se rebeló Jacob. Ahí está Dios. Fue la descendencia de ellos que se rebelaron contra Dios. Pero cuando estamos aquí los padres, que llenan a vuestros padres, quiere decir, no Abraham, no Isaac, no Jacob, los patriarcas, no. No está hablando de esos padres, tenemos que distinguir, pero a veces habla de esos padres. Está hablando de los judíos que salieron de la tierra, que Dios sacó de la tierra de Egipto. Esos son los padres de los escribos de los fariseos ahora, en esa descendencia actual, en el tiempo actual. Eso es lo que el Señor está diciendo. Y dice que ustedes hacen es la misma cosa. A veces dicen el dicho en el mundo, así mira, de tal astilla, así está el palo, ¿verdad? No sé. Sí, como dice, mira el padre, así mismo, mira el hijo, ¿ves? Entonces ellos hicieron la misma obra mala, están haciendo la misma obra mala. Los mismos se lo dijeron a ellos. ¿Y quién fue que? Ahora yo le digo a usted una pregunta. ¿Quién fue que citaron a matar al justo Esteban? El pueblo, no fue el pueblo judío, el pueblo fue citado a hacerlo así. ¿Lo citaron quién? Los escribas y los fariseos. Comenzaron a acusar al justo Esteban, porque Esteban le dio melodía. Esteban le dijo, vosotros, ustedes saben cosas. Esteban le habló, vuestros padres fueron libertados por Dios y fueron a través de Moisés. Cuando Dios los sacó de Egipto, y Moisés, cuando salió huyendo, tuvo que habitar 40 años la palabra de Dios en la tierra de Madián. Y allá en la zarza dice la palabra de Dios, ahí mismo, confirmando en esa escritura el llamamiento de la zarza, cuando Moisés fue llamado para Moisés regresar entre el faraón para libertar a nuestros padres. Pero nosotros, dijo Esteban, vosotros seguís haciendo lo mismo que vuestros padres no quieren escuchar a Dios, son un pueblo rebelde. Entonces, dice que incluyeron los dientes, se incomodaron. En vez de arrepentirse, se incomodaron. Y comenzaron a gruñir los dientes. Y Saúl, que ahora es Pablo, ese fue uno de los cómplices que cogió de las ropas y la palabra de Esteban. Que estaba en su pierna, ese mismo Saúl estaba ahí. ¿Y qué pasa? Y no le mandaron a decir, y buscaron falso testimonio. Esteban está blasfemando contra la ley, no sé. Esteban no estaba blasfemando contra la ley, no sé. Lo que pasa es que ellos le dieron donde yo no quería que le dieran, donde le dolía. Donde ellos dijeron, usted nunca ha escuchado la voz de Dios, usted siempre ha sido rebelde. Igual que nuestros padres, que cuando Dios los sacó de Egipto, la misma cosa, lo mismo que Jesús está diciendo a ellos aquí ahora. Amén. Y Esteban lo mataron por eso, porque le dijo así. No fue por otra cosa, porque le dijo lo que era, la verdad. Esteban le dijo, vosotros todavía no han obedecido a Dios. Y seguimos haciendo aquí en Mateo 23, seguimos haciendo. Dice que vosotros también llevan la misma medida de vuestros padres. O sea, ustedes es el mismo patrón. No hay nada distinto, la misma obra mala. Bueno, dice, serpientes, generación de víboras. ¿Cómo escaparéis de la condenación del infierno? Oiga,
Aquí está haciendo una pregunta, esto es para nosotros, una pregunta. Aquí hay un signo de interrogación. Oiga lo que dice, el que tiene poder, no el hombre, porque el hombre quiere que ahora, si tú no te conviertes y te arrepientes, como yo no sé si son predicadores, para mí no son predicadores. Pues Jesucristo nos mandó a predicar así. Te va para el infierno. Si no dejas la idolatría, te va para el infierno. Si no dejas tu fornicación, te va para el infierno. Si no le no. Porque aquí el único que dice que se va para el infierno es el Cordero. El que dice que tú te vas para el infierno es el Cordero que te puede sacar sentado. Que los que estaban encarcelados, ya muertos con pecado y sentados, que dice la alabanza no Dios para siempre. Esos espíritus encarcelados, esos que estaban presos, Dios mandó a Jesucristo. En el tiempo de Jesucristo tuvo 3 días y las 3 noches en el corazón de la tierra. ¿Usted cree que fue acostado ahí vagando? Alabanza no Dios para siempre. No fue acostado ni vagando ahí, no. Estaba su cuerpo, estaba ahí, pero su espíritu no estaba ahí. ¿Y a dónde estaba su espíritu entonces? Predicando a los espíritus encarcelados que habían muerto una vez en Pedro, los que una vez murieron ahogados por el diluvio, alabanza no Dios para siempre, y que fueron bautizados en el diluvio, es la palabra de Dios, pero este bautismo no salva ni quita el bautismo del pecado. El bautismo del diluvio no, porque el bautismo no quita el bautismo del pecado, y el que salva es el de Jesucristo. Pero Dios dijo, tú no me ahogado, ya está bautizado, como siempre tú le dices, tú de hombre. Vio, hasta eso fueron ahí, que entonces ni podía ir al apóstol Pedro, ni podía usted y yo, ni podía usted nadie, porque para llegar allí, no podemos llegar nosotros aquí en este cuerpo. Para poder llegar tenemos que abandonar el cuerpo y sacar que nuestro espíritu salga de nuestro cuerpo para poder llegar ahí. Pues. Si Dios no mandaba para él, mandó a Jesucristo, dice la palabra de Dios. Ahí lo Pedro. Ahí estuvo Jesucristo. Siguiendo evangelizando, porque ya aquí le pegamos esto ya. Dice la palabra del Dios. Alabado sea el nombre de Dios para siempre. Amén. Entonces el Señor le dice claramente que ¿quién no va a ser capaz del infierno, hermano? El único que nos puede hacer escapar del infierno y librarnos se llama Jesucristo y Dios. Y si Él mismo dice que si nosotros no obedecemos a Dios, y nosotros estamos yendo a la voz del hombre, somos generación de víboras. Gloria a Jesús para siempre. Amén. Santo Dios. Bueno, creo que vamos a tener que dejarlo para la próxima semana. Vamos a seguir mucho más abajo para a ver si lo puedo. No creo, vamos a ver. Dice que ¿quién no va a ser capaz? Nadie no va a ser capaz de el único que nos puede librar. Que nos puede librar a nosotros del infierno Jesucristo. Por tanto, he aquí yo os envío a profetas y sabios y escribas, y de ellos a uno mataréis y crucificasteis. Entonces, él entonces, yo le envié a profetas y sabios y escribas, y de ellos ustedes lo que hicieron fue que lo mataron y lo llevaron y lo crucificaron, y a otros azotaréis, dice, a otros azotaréis en vuestras sinagogas y perseguiréis de ciudad en ciudad. Eso te digo, ustedes van a hacer lo mismo que ustedes han hecho todo el tiempo. Lo hicieron los mismos que hicieron vuestros padres, que mataron a los profetas, pero ahora van a matar van a perseguir a los cristianos. A lo mismo, porque el profeta y los cristianos Amén. son siervos de Dios, seguidores del Señor. No hay diferencia. Esto no es por rango, para que nadie diga, no, porque es un profeta, no quítame el sombrero. No. Quítese el sombrero ante Dios, no ante los hombres. Amén. O ante el Cordero. Dice la palabra de Dios. Para que venga sobre vosotros todas las, dice, para que venga sobre vosotros toda la sangre justa, ¿ven? Sangre justa que los padres de ellos mataron, también ellos me van a hacer lo mismo. Sangre justa que se ha derramado sobre la tierra, desde la sangre, póngase esto aquí. La sangre justa que se ha derramado sobre la tierra. Gloria a Dios para siempre, dice aquí. Dice la palabra de Dios. Sí, dice aquí. La sangre dice que se ha derramado sobre la tierra desde una. Póngame solo aquí, porque eso me comienza así. Desde, dice aquí, desde Abel.
se habla de Abel, en el comienzo, en el principio, cuando Dios creó al hombre y creó todas las cosas. Abel es el hijo de Eva y de Adán, que mató a su hermano, que dice Pedro, dice el apóstol San Juan, perdón, que no nos vemos como Caín. Ahora no Dios para siempre. Porque Caín mató a su hermano Abel. ¿Por qué? Porque Abel era justo, o sea, un hombre de Dios. Quiere decir, un hombre que estaba oyendo la voz de Dios. Quiere decir eso. Los hombres justos que llaman son los que oyen la voz de Dios, no del hombre. Era un hombre justo a los ojos de Dios. Sin embargo, él lo mató. Dice Jesucristo. Entonces, ¿qué Jesucristo viene hablando aquí? Jesucristo viene hablando aquí desde el comienzo a ellos, desde que todavía no había existido. Ahora no dio por siempre. La sangre comienza primero, a donde tendrán que dar cuenta. Pero ¿qué pasa aquí, hermano? Pero ahora no, claro que no, porque ahora hay Cristo. Porque cuando Cristo está hablando con ellos, Cristo está vivo. Y Cristo le está a ellos, porque Cristo le está reprendiendo a ellos y diciéndole a ellos las cosas que ellos están haciendo malas y que ellos tienen que arrepentirse de corazón. Porque si no se arrepienten de corazón, no podrán entrar al reposo del Señor. Gloria a Dios para siempre. Dice, no como dice, sobre la tierra desde la sangre de Abel, el justo, hasta la sangre de Zacarías, hijo de Berequía, a quien matasteis entre el templo y el altar. Pero ellos no estaban, pero los padres de Dios sí, pero dice Jesucristo, matasteis, o sea, ustedes también cargan la culpa de su padre. Ustedes van a hacer lo mismo también. Jesucristo dijo que hacer lo mismo, así no fue. ¿Cuál era la que persiguen a los? Díganme usted, ¿cuál era la que persiguen a los cristianos? El pueblo judío. Porque Pablo dijo claramente, Pablo era judío. No eran los romanos que andaban atrás de los cristianos, eran judíos. Eran romanos. Y de que ese era judío. Dice la palabra de Dios que ese judío recibía cartas de las que tienen autorizaciones, de los sacerdotes, los escribas, los fariseos, los que tenían autoridad, o sea, los que eran los de Sinadrín, los que tenían autoridad, que nadie le podía invalidar la carta que ellos hacían. ¿Para qué? Pablo de buscar cartas de autorización y autoridad para entrar a Damasco y asolar, destruir a la iglesia de Dios. Entonces vemos que cuando Jesucristo está hablando con ellos, le dice, mira lo que hicieron su padre de ellos, mira por ahí se repite la historia. En ustedes van a hacer lo mismo, porque ustedes tienen la misma idea de su padre, el mismo patrón de los padres de ustedes, de lo que el Señor sacó de Egipto. Le dijo el Señor, y ustedes van a hacer lo mismo con mis siervos, dijo Jesucristo. Cuando Jesucristo porque la presentación comenzó cuando Jesucristo murió y resucitó. Porque Jesucristo murió y resucitó. Entonces la persecución comenzó cuando nació la iglesia. Ahí nació la persecución. Antes no. Antes ellos estaban dispersados porque el maestro estaba preso y ellos estaban sin el pastor, sin dirección alguna. Estaban como ovejas sin pastor. Cuando la oveja no tiene pastor, que las ovejas caminan por donde quiera, así estaban ellos. Pero cuando llegó el tiempo de reunirlo, Jesucristo dijo, váyanse a la prisión de lo alto y esperen la promesa de mi Padre. Llegó el tiempo de reunir la oveja. Jesucristo resucita y dice, vayan a la prisión de lo alto. Y ahí vendrá, esperen ahí el Espíritu Santo, la promesa. Y cuando nace la primera iglesia, el Nuevo Testamento de vigencia, en el libro 8, lo que dice la Escritura, ahí previene el nuevo pacto. Y nace la primera iglesia. Entonces vemos nosotros que las persecuciones comienzan porque vemos Pedro y Juan no son perseguidos. ¿Y quiénes son los que lo amenazan a Pedro y Juan? Son los romanos. ¿Eran romanos? Judíos. No eran romanos, ¿verdad? Eran judíos. Y aunque los romanos tenían el poder y el control sobre Israel, pero ellos estaban excluidos actualmente de esas cosas. De toda la religión judía, todas esas cosas que estaban aparte, ellos respetaban aparte de eso y no se metían en eso. Eran judíos. Entonces Jesucristo le dice, vosotros ahora, yo veo que ustedes van a hacer lo mismo que hicieron vuestros padres, cuando Dios los sacó de la tierra de ellos de Faraón, ustedes van a hacer lo mismo ahora. Dijo Jesucristo. Y esta sangre que Jesucristo habla de Zacarías, que murió, este no es Zacarías el que está en el Antiguo Testamento, este no es Zacarías el que escribió el libro de Zacarías, el profeta, ¿no? Este no es Zacarías, para que no haya confusión, ¿eh? No está hablando de Zacarías. Porque hay personas que tienen el mismo nombre,
y que ya murieron, pues, hay personas que se llaman iguales, pero no es porque es la misma persona. ¿Entendido? Ese no es el mismo Zacarías del profeta, del libro del profeta Zacarías. Porque dice la palabra, vamos a examinar en el Antiguo Testamento, que este hombre era hijo de Joiada. Joiada era un sacerdote de Jehová, con un buen renombre, porque estaba obedeciendo a Dios. De cierto os digo que todo esto vendrá sobre esta generación. Pero ahora usted me dirá, hermano, mire todo lo que el Señor le dijo. Pero Jesucristo está vivo. Jesucristo no se había muerto. Ahora usted me preguntará, y después de que Jesucristo murió y derramó su sangre, ¿demandará Dios la sangre de ellos en el día de juicio? Si no, usted me preguntaría eso. ¿Demandará Jesucristo la sangre de ellos en el día de juicio? Pero si se arrepiente, dice el Señor Jesucristo, dice Dios Todopoderoso en el Antiguo Testamento, no importa que sea tu pecado rojo como el carmesí, o negro como la grana, que si te arrepientes, Jehová echará tu pecado hacia hermano, serán emblanquecidos. Emblanquecidos como la lana. ¿Vio? Pero el Señor está diciendo, está dando a entender a estos ciegos, a estos que están oyendo, a estos que se oyen la voz de hombre, que si no se arrepienten de verdaderamente de corazón, como debe ser, entonces todas esas cosas vendrán sobre ellos y caerán sobre ellos el día de hoy. Dice, Jerusalén, Jerusalén, que matas a los profetas y apedreas a los que te son enviados. ¿Cuántas veces quise juntar a tus hijos como la gallina junta a sus polluelos debajo de las alas, y no quisiste? Alabado sea el nombre de Dios. No quiso ir la voz de Dios, no quieren. No quiso ir la voz de Dios. No quiso que lo juntara. No quiso Dios. Y así es Dios. Dios quiere juntar a la iglesia, así mismo. Así mismo Dios quiere juntar y reunir a su iglesia. Como la gallina reúne a sus polluelos debajo de sus alas, Dios nos quiere reunir para cubrirnos debajo de las alas del Altísimo y Todopoderoso. Para guardarnos, nuestra vida está escondida en Dios y en Cristo Jesús, el apóstol Pablo. Amén. Para guardarnos y esconder nuestra vida en Él, dice la palabra de Dios. Amén. Pero no quisiste, Jerusalén, Jerusalén. Ahora digo usted, ¿está hablando con Jerusalén los moros? ¿Está hablando con Jerusalén la tierra? ¿Con el pueblo judío? Amén. Donde ellos están viviendo en Jerusalén, pero está hablando con Jerusalén. No está hablando con los muros de Jerusalén. No está hablando con la casa de Jerusalén. Está hablando con el pueblo judío. Y no quisiste. Y ahora, ¿cuántas veces Dios nos está llamando a nosotros, hermano? Porque Dios no quiere juntar a nosotros como polluelos. Como la gallina junta sus polluelos debajo de sus alas. Y nosotros no queremos. Y nosotros no queremos, hermano. No de Dios. Amor. Nada. No aprendí ahora. Gloria a Dios para siempre. Hermanos, entonces, gloria al Señor. Y así Dios ha querido a nosotros juntarnos todo el tiempo. Pero nosotros, perdón hermano, que a veces tengo un resfriado. No puedo evitarlo, tengo que sacudir para sacar ese resfriado a veces. Bueno, pero, gloria a Dios. Así Dios quiere juntar a su iglesia. Estamos en los últimos tiempos. Nosotros no creemos. Nosotros hablamos en los últimos tiempos, pero ustedes no saben. Estamos en los últimos tiempos. Tiempo que llegará que tú sufrirás la sana doctrina. Tendrán comezón de oírla. Yo digo que tengo comezón de oír la sana doctrina. Y pongo en YouTube, pongo en nada. No lo hay. Estamos en los tiempos peligrosos. Pero sí vamos a reflejar nuestra mente a los antiguos. Los que esperaron en Él no fueron avergonzados. Gloria a Dios. Sí. Abraham le dijo, no te en ti. Acuérdate que Abraham lo que quiere decir, acuérdate que mi sobrino no está allá. Eso es lo que quiere decir en pocas palabras. Y mi sobrino Lot es un hombre justo. Porque le digo, y si hubieran 50 justos, y después le cayó a 10, a la última. Y si hubieran 10 justos, y dice Abraham, dice Dios, la perdonaría por amor a los 10.
Entonces Abraham le quiere decir en esa conversación, porque Dios lo sabe ya, pues Dios sabe todo. Lo que Abraham quiere decir, acuérdate que allá está mi sobrino el otro, pero que el otro es un hombre justo, lo no se ha corrompido, porque Abraham sabía que no se había corrompido. Porque Abraham estaba intercediendo no porque Abraham estaba intercediendo por Lot, no porque era su familia, sino porque sabía que Lot no se había corrompido por los sodomitas. Porque sabía que Lot no se había ido a vivir con las mujeres, a hombre con hombre, porque Lot no se había ido a todas esas cosas que ellos estaban haciendo. Y vemos que lo que esperaron es el Señor, y aunque dice que se afligía, y este hombre se entristecía y se angustiaba su alma porque veían todas las cosas malas que él veía. Si ven este tiempo se muere. Si Lot estaba vivo en este tiempo se cae muerto. Porque le ven cosas, hermano mío, y grande. Y Dios mandó a sacarlo. Bendito sea el Señor. Lo guardó bajo sus alas, como las gallinas. Cubre para que el peligro no te llegue. Está guardado y protegido. Cuando el peligro vaya a acercarse a ti o vaya a querer dañarte, no te va a poder dañar porque Dios te va a sacar de ahí para no dañarte. Amén. Abraham le dijo, Gloria. no te intimides, tú eres el juez de toda la tierra. Oye lo que Abraham dice, no te intimides, tú no haces eso, Dios, de que tú vayas a condenar al justo como el pío. Abraham estaba seguro que no es que lo iba a aparecer, aunque estaba preocupado, claro, es lógico, pero estaba seguro porque él sabía que Dios es un Dios justo. Y así no hizo Dios, lo sacó porque Dios sabía cuál era la inquietud de Abraham, porque Abraham sabía que estaba perdido. ¿Tú crees que Abraham sabía que solo estaba perdido? Pues ya Dios se lo reveló, ya Dios se lo había revelado en la palabra, que a lo que él iba. Amén. Porque Abraham no sabía, eran dos hombres, eran dos ángeles, varones. Y le dice a la Sara, mira, venga, ponte a ser un guisado, ponte a hacer de comer para tus hombres, venga puse me ruego que vengan a posar en mi casa, vamos a lavar los pies como se hacía por costumbre, toda la cosa en fortuna de costumbre, vamos. Y después le dijeron, mira, oye lo que ya Dios, nosotros no, Dios dijo que te revelara lo que venimos, nosotros venimos a decir eso mismo. Alabado sea Dios para siempre. Gloria a Dios para siempre. Y esos son ejemplos que nosotros debemos de decir. Entonces ellos nunca quisieron y no quisieron nunca dejar, si nosotros así. ¿Por qué? No quisieron dejar, porque ellos eran duros y no querían escuchar la voz de Dios, sino la voz del hombre. Eran más duros para escuchar la voz de Dios. Pero la voz de Dios dice, he aquí vuestra casa os es dejada desierta. O sea, dejada de crecer sin amparo. Amén. De la palabra de Dios, dice la palabra de Dios, gloria a Dios, porque os digo que desde ahora no me veréis hasta que diga, bendito el que viene en el nombre del Señor, hasta que me reconozca el Hijo del Cordero de Dios. No me veréis, Israel, no me veréis, escribe fariseos, hasta que no reconozcan por su propia voz que ustedes se arrepientan y reconozcan que yo soy el Hijo de Dios, el Salvador y el bendito el que viene en el nombre del Señor. Amén, gloria a Dios. Quiere decir hasta que se arrepientan y se conviertan en el Hijo de Dios. Entonces verán y reconocerán que todo lo que estaban haciendo era cosas malas. Aleluya. El que dijo, y vamos a leerlo aquí para terminar con Zacarías aquí. La semana que viene vamos a tener que dejarlo, porque no puede seguir más, pero voy a tener aquí en Zacarías. Gloria a Dios para siempre. En Zacarías, cuando Jesucristo dijo que la sangre de Abel y de Zacarías, que fue Jesucristo, le digo yo, la sangre de Zacarías que vuestro padre mataron allá, entre el patio de la casa de Dios, perdón, entre el patio de la casa de Jehová. Hermano, mira lo que es cuando usted no quiere oír la voz de Dios. Ellos saben usted que el lugar del templo es un lugar sagrado, no para matar a nadie. Cuidado, Ellos ni siquiera respetaron eso. Porque dice la palabra que Zacarías está en el patio del templo. Está en el mismo templo. Como usted tiene aquí, por ejemplo, una casa, ¿verdad? Y ahí está el patio. Cerca de la casa. Y ellos no miraron ni tomaron cuenta de eso, porque como usted no quiere ir a la voz de Dios así. Entonces el Espíritu de Dios vino sobre Zacarías, hijo del sacerdote Joiada, y puesto en pie, el mismo que Jesús habló, y le dijo que yo iba a matarlo. Y puesto en pie
donde estaba más alto que el pueblo, le dijo, así ha dicho Dios. El Espíritu Santo vino sobre el hijo sobre Zacarías, el hijo del sacerdote Joiada, para que profetizara esto. ¿Por qué quebrantáis los mandamientos de Jehová? No vendrá bien por ello. ¿Por qué no escuchan la voz de Dios? ¿Por qué se han apartado de la voz de Dios? ¿Por qué no quieren venir a oír la voz de Dios? ¿Por qué no quieren venir a obedecer a Dios? No vendrán cosas buenas por eso. No vendrán cosas buenas por eso. Es lo que les digo a usted. Cuando un profeta me está diciendo que profetizar mi cosa buena y no me está profetizando que yo tengo que obedecer la voz de Dios, porque si no obedezco a la voz de Dios, no vendrán cosas buenas sobre mí. Pero me profetiza cosas buenas como quiero yo eso. Aleluya. Dice la palabra de Dios. Gloria a Jesús para siempre. Bendito Dios por todas las edades. Entonces dice aquí, sigue diciendo que Dios dice que por qué quebranta los mandamientos de Dios, o sea, porque desobedecen la voz de Dios, porque no lo oye. La voz de Jehová dice, no vendrá bien por ello, porque por haber dejado a Jehová, él también os abandonará. ¿Cómo que dice? Cuidado si yo leí mal. Dice, porque haber dejado a Jehová, él también los abandonará. Es difícil. Eso es lo que yo no quería escuchar. Ya el Espíritu Santo dijo, yo no estoy con ustedes. Porque ustedes han quebrantado los mandamientos míos, y yo, como ustedes me dejaron, yo también me he apartado. Como ustedes no quieren oír mi voz, yo también me he apartado. Gloria a Dios. Aleluya. Dice la palabra de Dios. Gloria a Dios para siempre. Dice, pero ellos hicieron conspiración contra él, Zacarías. Y por mandato del rey, lo apedraron hasta matarlo en el patio de la casa de Jehová. No le importaba, hermano. Cuando usted no tiene la voz de Dios, usted se pone rebelde. Usted no hay temor de Dios en su corazón, hermano. Si ellos hubieran tenido temor de Dios, lo podían haber matado, pero fuera del patio. Se lo van a matar, por ejemplo, ¿verdad? Ellos no tuvieron que ver que estaba parado ahí en el patio de la casa de Jehová, o sea, parado en los mismos atrios, como dice la palabra, los atrios de Jehová. Una alabanza que dice de Jehová. En los atrios, el patio. Estaba en el patio. Y ellos no vieron esas cosas, hermanos. Dice que el rey, entonces el rey dice, así el rey Joás no se acordó de la misericordia que Joiada, padre de Zacarías, había hecho con él. Antes mató a su hijo, quien dijo, al morir Jehová lo vea y lo demande. Este rey, que ya está perdido, que ya también está como el pueblo que no oye la voz de Dios, dice, él no quiso acordarse, él no quiso reconocer, pero lo sabía. Porque usted no se lo olvida. Si usted lo hace muy mal, no se lo olvida, como lo hace muy bien tampoco. ¿Ves? Ah, bueno. Vamos a ver la verdad. Dice, no quiso reconocer lo que su padre, el sacerdote Joiada, el padre de Zacarías, a quien él tiene sentenciado a muerte, porque dijo la verdad. Porque dijo que Dios no estaba con ellos ya, ni con el rey ni con el pueblo. Porque quebrantaron los mandamientos, porque no quisieron oír la voz de Dios. Dios no estaba con ellos. Y eso que se cree que Dios está con ellos. Eso cree en su pensamiento de ellos. Si no oír la voz de Dios, no puede estar conmigo. Sin escuchar la voz de Dios, no. Santo Dios. No enseño las escrituras así. Yo no voy a entrar en contienda, siempre lo he dicho, porque el Señor Dios no es contencioso y no te contienda con nadie, allá usted. Si usted quiere creer en su corazón, pero esto es lo que yo creo, esto es lo que yo crea, esto es lo que diga Dios. Entonces, dice la palabra que él no quiso acordarse, porque mándalo. Porque él también estaba bravo, porque no le gustó la palabra que dijo. Que dijo Jehová, no le gustó la palabra que dijo Jehová, que porque vosotros quebrantamos los mandamientos de Jehová, no va a entrar bien cosa. No va a entrar bien cosa, no va a entrar cosa buena por eso, le dijo él. Pero ellos, gloria a Dios para siempre, no tuvieron cuenta con eso, sino que dice la palabra, dice aquí, a la vuelta del año, subió contra él, o sea, contra el rey Joás, eso quiere decir, contra él, el rey Joás, contra él, el ejército de Siria. Dice, a la vuelta del año, o sea, poco tiempo, vino el ejército, subió ese ejército de Siria,
y vinieron a Judá y a Jerusalén y destruyeron en el pueblo a todos los principales, salieron muertos, todos los principales, a todos los principales de él, o sea, todos los principales que tenía el rey, y enviaron todos el botín al rey a Damasco. O sea, que los sirios entraron, mataron a que Dios le dijo que quisieran matar, agarraron todo el botín y se lo llevaron allá a Damasco. Toma lo que cogimos de allá. Porque siempre, en una guerra, cuando ganaban la guerra, una batalla, siempre era por costumbre tomar el botín. Y como Dios lo entregó en las manos de los sirios, a este hombre, a Joás, porque no, y entregó al pueblo, porque mató justamente ese profeta de Dios. Ese hombre que Dios puso a profetizar la palabra de Dios. Y lo mató justamente porque él estaba tranquilo, así que vino palabra de Dios. Y lo que eso fue una palabra. El Espíritu Santo vino y le dio palabra. Y él vino la palabra de Jehová y por eso fue lo mataron. Entonces la palabra dice claramente, gloria a Dios, que entonces dice la palabra que sube el de Siria y suben a pelear contra el rey de Israel. Dice la palabra. Bendito Dios. Mucho. Que esto lo tengo que dejar para la semana que viene. O sea, dice que subieron. No. Tengo que terminarlo aquí para ya dejarlo ahí. A ver dónde que estoy. Gloria a Dios para siempre. Ajá, estoy bien. Dice la palabra de Dios, porque aunque el ejército de Siria había venido con poca gente, oiga, ¿ves? No vino con la gente suficiente. La parte contraria estaba en desigualdad con Israel. Pero así mismo, aunque estaba en desigualdad con Israel, Dios le dio la victoria a lo contrario. Ahora se lo dio para siempre. Dejó a Israel solo, porque Israel se apartó, no quiso escuchar la voz. Y dejó a Israel a su suerte y verdad, porque no quiso escuchar la voz de Dios. Y Dios va a dejar a la iglesia, si no oyemos la voz de Dios, Dios nos va a dejar a nosotros a nuestra suerte y verdad. ¿Y usted sabe cuál es nuestra suerte y verdad ahora en el Nuevo Testamento? En el Nuevo Pacto. ¿Cuál es nuestra suerte y verdad? Y se puede llamar suerte, porque no es suerte esa. Eso dijo el lago de fuego, siempre en el infierno. Ay, Padre Dios. Digo eso, yo no. Eso yo que lo digo. Para todo, para mí, para todo, Porque aquí el único que hace por lo que quiera hacer, porque esto es de él, yo no tengo nada. Solamente soy un criado que vengo a alimentarme y a darle a otro el alimento de su palabra de él, a dárselo a otro también. Lo que recibo, darle, para la gloria y honra de él. Dice la palabra de Dios para siempre. Entonces dice la palabra que era poca gente, pero dice que era poca gente que llevaron sirios. Jehová entregó en sus manos sus ejércitos muy numerosos, por cuanto habían dejado a Jehová, el Dios de sus padres. Aquí está el Dios de sus padres. Aquí está el Dios de sus padres, lo que es diferente a lo que estamos hablando ahorita. En Mateo 23. ¿Ves? Habló de los padres de ellos, los padres, la misma palabra padres con veces. Pero no está hablando ahora no está hablando, dice por cuánto, dijo el Señor, que el Señor dijo que el ejército de Israel era un ejército numeroso y el ejército de Siria era un ejército pequeño. Y Dios entregó en las manos a los sirios ese ejército numeroso de Israel, se lo puso en bandeja de plata. Por cuánto Israel no escuchó la voz de Dios. Amén. Y Jesucristo le dice a ellos, ese versículo que está en San Mateo 23, y el que venimos a coger aquí, que estamos leyendo aquí en el Antiguo Testamento, cuando Jesús dijo, la sangre de Zacarías, que vuestros padres mataron, este es el versículo que concuerda con Mateo, San Mateo 23. Amén. Gloria a Dios. Que estamos leyendo en el Antiguo Testamento. Gloria. Dice, ¿por qué? Porque habían dejado a Jehová, el Dios de sus padres. Aquí entra Abraham, aquí entra Isaac y aquí entra Jacob. Porque ya han dejado a quien se ven apartados los mandamientos, se ven apartados de la voz de Dios. Del Dios los padres de ellos, dice Dios sus padres. Así ejecutaron juicio contra Jehová. Jehová, tú eres rey, se te apagó la luz.
Se te apagó el grito. Se te quitó el señorío. Se acabó. Y cuando se fueron los sirios, lo dejaron agobiado, o sea, se rey de Israel. Lo dejaron agobiado por sus dolencias, que estaba herido. El rey quedó, cuando los sirios se retiraron, él quedó herido. Dice, quedó por su dolencia y conspiración contra él, sus siervos, a causa de la sangre a causa de la sangre de los hijos del rey Aida. Oye lo que dice aquí, para darle un poquito más claro de explicación. Creo que hasta ahí llega ya. Sí, hasta ahí vamos a llegar con el tema. Aquí arriba dice que el rey Joá queda en condiciones críticas, humanamente, ¿verdad? Claro, si te sale a batalla, pelear una batalla, algo tiene que darle, ¿verdad? Usted no es Superman, no es Dios, así nadie lo puede tocar. Bueno, y a menos que Dios quiera que usted puede salir invicto, claro. David salía invicto. David peleaba no era con 2 o 3 gente, ¿no? El ejército que David tenía. Los hombres que David tenía peleando con los ejércitos de enemigos de Israel. Y David nunca salió mal golpeado, según las escrituras. ¿Sabes? Porque estaba oyendo la voz de Dios, Dios lo puede librar. David estaba cubierto como los pollitos, los polluelos debajo de la sala del Altísimo de Dios. Eso no me dio para siempre, gloria a Jesús para siempre. Amén, amén. Así estaba David. Pero no, estaba desnudo ante la presencia de Dios. Así va a estar la iglesia en vergüenza, en desnudez. Si sigue escuchando la voz del hombre y no la voz de Dios, alabado sea el nombre de Dios para siempre. Amén. Porque todo el que escuche la voz del hombre quede en vergüenza. Bendito Dios. Y en desnudez. Cuando usted escucha la voz mía o yo escucho la suya, eso no carne y sangre. Gloria a Jesús para siempre. Dice la palabra de Dios que entonces conspiraron contra él sus siervos. O sea, cuando él llega pensando que llegó herido a su casa, y los siervos de él, o sea, los que le sirven, los criados que trabajan para él, pensaban que lo iban a atender, le iban a dar sus heridas con aceite, y como se hacía eso antes. Le iban a curar sus heridas con aceite, y la balabaza, pensaban que iban a atenderse los siervos. ¿Quién dijo? Dice la palabra que los siervos están como arañas así, esperándolo para matarlo, porque él mató a un hombre justo de Dios, porque mató al hijo de Joiada, a Zacarías el justo. Dice la palabra de Dios, y entonces dice la palabra de Dios, que los siervos a causa de la sangre de los hijos de Joiada, el sacerdote, lo hirieron en su cama, y los siervos mataron en su cama, dice, y murió, y lo sepultaron con ese asunto aquí. Un mejor asunto aquí. Este es un rey, Joás, un rey. Los siervos. Todo lo que él pensaba que, bueno, llegué a mi casa, oye, me van a atender porque tengo mis siervos. Mentira, los siervos estaban allá, ya esperándolo para él mismo herido. Dice que lo hirieron en su cama, o sea, porque ya estaba golpeado. Y que ya deja que dice, y ahí murió. Y lo sepultaron en la ciudad de David. Ponga asunto aquí. ¿Cuál es la ciudad de David? ¿Cuál es la ciudad de David? ¿Cuál es? Belén. Donde nació Jesucristo. Y tú, Belén, era la más pequeña de todas. Pero de ahí saldrá quien, de ahí nacerá y saldrá quien, libertador, el salvador del mundo. Pero fue enterrado en Belén, sí. Pero no, óigame aquí hay algo que nosotros debemos tener. Dice que fue sepultado, dice, y murió y sepultado en la ciudad de David, o sea, en Belén. Pero no en los sepulcros de los reyes. ¡Ay, mi madre! ¿Cómo fue que dijo? Y esto tiene importancia más que todo, porque aquí se distingue que está muerto. ¡Para Dios! Está muerto. No está sepultado donde está Salomón. No está sepultado donde está el rey David. No está sepultado donde está el rey, o sea, ¿seguía? No está sepultado donde los otros reyes, los reyes que hicieron la voluntad de Dios. Ese no, pero sí, su sepulcro allá en Belén, sí, pero no donde están los reyes. Gloria a Dios. Y esto quiere decir, esta separación, que estos están vivos y aquí están muertos. Y esto es muerto, sí. Pero no están muerte física, espiritual. Ahora se lo digo para siempre. Espiritual. Muerte espiritual, hermanos. Lo mismo comparación que le hago a usted cuando dice Lázaro el mendigo y el rico. Mire, todo concuerda.
la comparación. En el sentido de que había uno que estaba oyendo la voz de Dios, el mendigo de la palabra, y otro no. Dice que cuando murió Lázaro, dice que fue tomado. ¿Y en dónde fue el rico? Fue llevado al sepulcro. Y se tiró a pensar de donde están los muertos. Pero no los muertos los cementerios, pero no en el sentido espiritual. Alabado sea el nombre de Dios para siempre. ¿Y el otro dónde fue? Vivo, tomado. Venga, tú estás vivo. Bendito Dios. Aleluya. Y tú estás muerto. Vete allí al sepulcro. Sí. Esa separación, esa distinción para poder distinguir, hermano. Este hombre, aunque fue enterrado y sepultado en la ciudad de Belén, perdón, en la ciudad de Belén, la ciudad que se le decía, se le llamaba ciudad de David, pero no era de David porque David no tenía ciudad, menos del dueño, se lo decía así. Como la ley de Moisés, decía la ley de Moisés, pero no siendo la ley de Moisés, Moisés no tiene ley. Y la gente dice, ¿cuál ha dicho Dios? Entonces decía la ley de Moisés, porque así no también lo apoyó el Espíritu Santo. Bueno, pues gloria. Amén. Y así se decía la ciudad de David, donde nació Jesucristo. Donde nació David. ¿Por qué? Porque Dios dijo que de David tenía que venir la descendencia de Cristo, porque tenía que nacer Jesucristo, no sé en otro lugar que no fuera el mismo lugar que nació David, para seguir en ningún linaje. Amén. Pero esa es la palabra de Dios que fue sepultado en la ciudad de Dios en Belén, pero no en los sepulcros de los reyes. No. Bueno, esto quiere decir que no entrarás en el reposo. Quiere decir, no entrarás en mi reposo. Por cuanto me hacen, porque me respetaron y no guardaron mis mandamientos. No entraréis en mi reposo, dijo el Señor. Y ahora la pregunta mía, que yo siempre me hago, ¿seremos nosotros los privilegios de ahora? ¿Seremos los popis y los niños bonitos? Dios no tiene niños popis, niños bonitos. Ni Jesucristo es el popi. Porque Jesucristo tuvo que dice que no escatimó su propio hijo, lo entregó por amor a nosotros. Dios. Amén. Si Dios no dijo, no, espérate, no vale la pena, no vaya, que tú eres mi hijo. Dios no dijo así. Y cumplió. No vaya que tú eres mi hijo, no vaya, no. Vamos a destruir esta raíz humana, no. Pero Dios dijo, no, yo quiero que tú mueras por él, dijo Dios. Yo quiero que tú lo salves, porque yo lo voy a salvar a él. Y tú ya tú estás predestinado para él. Ahora llegó el momento de tú actuar y manifestarte a la tierra. Jesucristo sabía lo que había venido. Y tiene que cumplirlo cuando él muere. Y Jesucristo resucita, no dura mucho en la tierra, segunda escritura. Se le apareció a los discípulos durante, dice la palabra, 40 días. muy pico. ¿Ves? Él se mantiene en ese tiempo aquí todavía. O sea, pero aquí se le aparece a los discípulos, no al pueblo, No, a los que estuvieron con el discípulo, a los que dieron testimonio, para que dieran testimonio de la resurrección de Cristo. amén. Aquí lo dejamos, hermano, para la próxima semana. Vamos a tener que seguirlo. En la próxima semana, si Dios nos lo permite.